En el video anterior se explicó lo que es la equidad en salud y algunos de sus componentes. También se compartieron datos de las enfermedades más comunes en la población hispana de Estados Unidos y Puerto Rico. Por último, se mencionaron las estrategias multisectoriales para construir una equidad en salud para todos y todas. En esta parte, conoceremos el impacto de la pandemia del COVID-19 en la salud de la población. La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto sin precedente a nivel mundial. El COVID-19 fue causante de la disminución de la economía, los servicios de salud y el acceso a la educación, afectando a la población y aumentando las disparidades en salud. Las disparidades de salud combinadas con las circunstancias de vivienda y de empleo, junto a otros factores, pusieron a las poblaciones de minorías raciales y étnicas en mayor riesgo de infección por COVID-19, enfermedad grave y muerte. A medida que continuamos aprendiendo más sobre el impacto del COVID-19 en la salud de diferentes poblaciones, la acción inmediata es fundamental para reducir las crecientes disparidades de COVID-19 entre las poblaciones que se sabe corren un riesgo desproporcionado. En Estados Unidos, los hispanos representaron mayores pérdidas de empleo al inicio de la pandemia. Por otra parte, una alta proporción de hispanos de la clase trabajadora fungían como empleados esenciales en supermercados, los cuales los mantuvo en un alto riesgo de exposición al virus, ya que no podían trabajar desde sus hogares. En cuestión de vivienda, los hispanos enfrentan mayor exposición al virus, ya que tienen más probabilidad de vivir en hogares multigeneracionales, en lo que las infecciones se propagan fácilmente. En la atención médica, los hispanos tuvieron menos acceso por no tener un seguro médico durante la pandemia. Según los CDC, en Estados Unidos los niveles de vacunación entre los hispanos siguen siendo bajos en relación con la población. Esto a pesar de que los hispanos estuvieron más propensos a ser hospitalizados o morir por COVID-19. En Puerto Rico, los efectos del COVID-19 también se hicieron notar. El Departamento del Trabajo sufrió un récord de desempleo, lo que llevó al colapso de su sistema, afectando desproporcionadamente a la clase trabajadora. La mayoría de las personas hicieron largas filas para recibir los servicios y otros esperaron meses para recibir los beneficios de los fondos federales y de la asistencia de desempleo pandémico, conocida como PUA. Por otra parte, Puerto Rico no contaba con alternativas de aislamiento y los hospitales sufrieron las consecuencias, llegando en algunos casos a su máxima capacidad, afectando la salud de los primeros respondedores. El acceso a la atención médica se vio limitado por el miedo a la exposición de las personas, la cancelación de citas médicas y las rigurosas medidas que se tomaron para prevenir el contagio. Estas circunstancias afectaron el seguimiento de tratamientos y la búsqueda de medicamentos rutinarios. Igualmente, la educación se afectó por falta de materiales y el acceso a Internet. Cabe recalcar que los materiales educativos provistos por el Departamento de Educación a sus estudiantes se tardaron meses en llegar, afectando el proceso de enseñanza y creando un rezago a largo plazo en los estudiantes. Por otra parte, la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas para el establecimiento de la Alianza de Participación Comunitaria de Puerto Rico en contra de las disparidades del COVID-19 señaló que para el 2021 las minorías en Puerto Rico representaron más del 50% de todos los casos reportados de COVID-19. También, los datos del Departamento de Salud de Puerto Rico muestran que las disfunciones por COVID-19 se concentran en los adultos mayores. Finalmente, referente al proceso de vacunación de la población, las personas que vivían en comunidades rurales de Puerto Rico sufrieron limitación de acceso por falta de transportación. Para la Organización Panamericana de la Salud, conocida como la OPS, el miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en que nos enfrentamos a la incertidumbre o a lo desconocido o a situaciones de cambio o crisis. Así que es normal y comprensible que las personas hayan experimentado estos sentimientos durante la pandemia del COVID-19. En una encuesta realizada por los CDC, los adultos mayores hispanos fueron los más afectados psicológicamente por el estrés causado por la pandemia. Otro informe de los CDC reveló que entre los hispanos la prevalencia de la depresión fue del 40% comparado con el 25% para los blancos no hispanos. La consideración del suicidio alcanzó al 23% entre los hispanos, comparado con el 5% para los afroamericanos y el 5% para los blancos. En Puerto Rico, el toque de queda alteró las emociones de las familias, provocando, al igual que otros factores, problemas de salud mental. Por otra parte, en términos generales, la Organización de las Naciones Unidas detalla que la pandemia incrementó los casos de violencia contra las mujeres. Según la Procuradora Auxiliar de Servicios de Educación y Apoyo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico, la pandemia ayudó a movilizar a las personas a solicitar servicios e información para ayuda. El 1 de julio del 2022 se decretó la Orden Ejecutiva 2022-035 hasta el 30 de junio de 2023, ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico.
Finalmente, los datos ofrecidos por el administrador de la Administración de Servicios de Salud y contra la Adicción, conocida como AMSCA, la primera ayuda psicosocial, conocida como la Línea Paz, para el 2019 recibió más de 170,000 llamadas. Para el año posterior de la pandemia se incrementó a 930,000 llamadas, mostrando un aumento en llamadas de un 447%. Esto es un vivo ejemplo de cómo la pandemia afectó la salud mental de los puertorriqueños. Por tal razón, es de suma importancia desarrollar estrategias para atender los efectos de las emergencias de salud pública en la población. A raíz del COVID-19 se hace un llamado para que el mundo esté mejor preparado para futuras emergencias de salud pública y una próxima pandemia. El Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante Pandemias, IPPR por sus siglas en inglés, creó un informe con 8 recomendaciones para poner fin a la crisis del COVID-19 y garantizar que sea la última emergencia de salud pública que se salga de control. Estas recomendaciones son: tomar acción para poner fin a la pandemia del COVID-19, elevar el liderazgo para la salud mundial, fortalecer la Organización Mundial de la Salud, intervenir en preparaciones, establecer un nuevo sistema de vigilancia mundial, establecer una plataforma que pueda producir y distribuir equitativamente las vacunas, diagnósticos, tratamientos y otras herramientas para combatir la próxima pandemia, establecer financiación internacional para bienes públicos mundiales y garantizar una coordinación nacional eficaz. Si se implementan plenamente, las recomendaciones pueden poner fin rápidamente a la pandemia actual y prevenir la próxima.